Capítulo 15. La promesa usada para esta vida. Pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Primera Timoteo 4:8. Una especie de afectación impide a algunos cristianos tratar a la religión como si su esfera no estuviera entre los lugares comunes de la vida diaria. Para ellos es algo trascendental y de ensueño, y más bien una creación de una piadosa ficción que un hecho. Creen en Dios de alguna manera, en lo tocante a las cosas espirituales y a la vida venidera. Pero se olvidan por completo de que la verdadera piedad tiene la promesa de la vida actual, así como de la vida venidera. Para ellos sería casi una profanación atreverse a orar por los pequeños asuntos que constituyen la vida diaria. Por lo tanto, es muy probable que se queden sorprendidos si me aventuro a sugerirles que esto debería hacerlos cuestionarse la realidad de su fe. Si esa fe no les sirve de ayuda en los pequeños problemas de la vida, ¿cómo podría sustentarlos en las mayores tribulaciones de la muerte? Si no les aprovecha en cuanto al alimento y el vestido, ¿qué puede hacer por ellos en cuanto al espíritu inmortal? En la vida de Abraham, percibimos que su fe tenía que ver con todos los eventos de su peregrinación terrenal. Estaba conectada con su traslado de un país a otro, con la separación de su sobrino de su campamento, con la lucha contra los invasores y en especial con el nacimiento del hijo largamente prometido. Ninguna parte de la vida del patriarca estaba fuera del círculo de su fe en Dios. Hacia el final de su vida se dice: «Y Jehová había bendecido a Abraham en todo», lo cual incluye las cosas temporales así como las espirituales. En el caso de Jacob, Dios le prometió pan para comer, ropa para vestirse y su regreso en paz a la casa de su padre, y todas estas cosas son de un carácter temporal y terrenal. Sin lugar a dudas, estos primeros creyentes no hicieron desaparecer las bendiciones presentes del pacto, ni consideraron que creer en Dios era un asunto místico y etéreo. La verdad es que nos quedamos atónitos al darnos cuenta de que no existe una línea de demarcación entre lo secular y lo religioso en la vida de aquellos hombres. Viajaron como peregrinos, lucharon como cruzados, comieron y bebieron como santos, vivieron como sacerdotes y hablaron como profetas. Su vida fue su religión y su religión fue su vida. Confiaron en Dios no solamente acerca de cosas de suma importancia, sino acerca de todo, y por ello hasta un siervo de una de las casas, al ser enviado a cumplir un encargo, oró diciendo: «Oh Dios, mi Señor, prospera mi camino». Esa era una fe genuina, y a nosotros nos corresponde imitarla, y no permitir más que la sustancia de la promesa y la vida de fe se evaporen o se conviertan en fantasías sentimentales y visionarias. Si la confianza en Dios es buena para todo, es buena para todo lo que está dentro de la línea de la promesa, y no cabe duda alguna de que la vida que disfrutamos ahora está dentro de esa región. Me gustaría que el lector observara y utilizara de manera práctica palabras de Dios como estas: «Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti». Éxodo 23:25. Confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Salmo 37:3. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Salmo 91, 3 al 7. En 6 tribulaciones te librará y en la 7ª no te hará tocar el mal. Job 5:19. El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, éste habitará en las alturas. Fortaleza de rocas será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Isaías 33, 15 al 16.
Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien de los que andan en integridad. Salmo 84:11. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Isaías 54:17. Nuestro Salvador tenía la intención de que la fe fuese nuestro quietus o terminación en cuanto a las preocupaciones diarias, o de lo contrario no hubiera dicho: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Mateo 6:25-26. ¿A qué otra cosa pudo referirse sino al ejercicio de la fe concerniente a las cosas temporales, cuando usó el siguiente lenguaje? Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Lucas 12:29-30. Pablo quiso decir exactamente lo mismo cuando escribió: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:6-7. El que ha ido a preparar el cielo para nosotros no nos dejará sin provisión para realizar el viaje hasta allá. Dios no nos da el cielo de la misma manera que el Papa le dio Inglaterra al rey de España, si era capaz de conseguirla, sino que hace el camino seguro lo mismo que el fin. Ahora bien, nuestras necesidades terrenales son tan reales como las espirituales, y podemos estar completamente seguros de que el Señor las suplirá. Él nos enviará lo que necesitamos por medio de la promesa, de la oración, de la fe, y de esa manera nos está enseñando. Nos está haciendo aptos para Canaán por medio de la experiencia del desierto. Suponer que las cosas temporales son de muy poca importancia para nuestro Dios condescendiente es olvidar que Él observa el vuelo de los gorriones y cuenta los cabellos de la cabeza de su pueblo. Además, todo es tan pequeño para Él que si no le importara lo pequeño, no le importaría nada. ¿Quién habrá de dividir los asuntos por tamaño o peso? El punto decisivo en la historia podría ser una circunstancia diminuta. Bendito el hombre para el cual nada es demasiado pequeño como para presentarlo ante Dios, porque ciertamente no hay nada que sea demasiado pequeño o insignificante para causarnos dolor o para involucrarnos en algún peligro. Un hombre de Dios perdió una llave en cierta ocasión, oró sobre ello y la encontró. Fue reportado como una extraña circunstancia, pero no era nada extraordinario porque algunos de nosotros oramos por todo y temblamos. No vaya a ser que las cosas más infinitesimales dejen de ser santificadas por la palabra de Dios y por la oración. Lo que causa problemas a nuestras conciencias no es incluir las nimiedades, sino omitirlas. Se nos asegura que cuando el Señor encargó a sus ángeles guardar nuestros pies para que no tropezasen en el camino, puso todos los detalles de nuestra vida bajo el cuidado celestial, y nos alegramos de poder entregar todas las cosas a su cuidado. Uno de los milagros perdurables de la presente dispensación es que en Cristo tenemos una paz continua en todas las tribulaciones, y por medio de Él tenemos poder en la oración para obtener del Señor todas las cosas para esta vida y para la piedad. Ha sido la porción del escritor probar al Señor cientos de veces acerca de necesidades temporales, siendo conducido a ello por el cuidado de los huérfanos y de los estudiantes. En muchísimas ocasiones, la oración ha traído la ayuda oportuna y ha quitado de en medio serias dificultades. Yo sé que la fe puede llenar la cartera, proveer una comida, cambiar un corazón endurecido, conseguir un terreno para un edificio, curar una enfermedad, aquietar la insubordinación y detener una epidemia.
Como el dinero en las manos del hombre mundano, la fe en las manos del hombre de Dios, entre comillas, sirve para todo. Todas las cosas que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra responden al mandato de la oración. La fe no puede ser imitada por un charlatán ni simulada por un hipócrita, pero siempre que es auténtica y capaz de asirse de una promesa divina con un firme apretón, obra grandes maravillas. Cuánto me gustaría que mi lector creyese en Dios de tal manera que descansara en Él para todas las nuevas situaciones de su vida. Esto le conduciría a un mundo nuevo y le aportaría una evidencia que confirmaría la verdad de nuestra santa fe, de tal manera que se reiría hasta el escarnio de los escépticos. La fe en Dios, semejante a la de un niño, provee a los corazones sinceros de una prudencia práctica que estoy inclinado a llamar sentido común santificado. El creyente que tiene una mente simple, aunque sea objeto de las burlas del idiota, tiene una sabiduría que procede de lo alto y que de manera efectiva desconcierta la malicia de los malvados. Nada desconcierta a un enemigo malicioso como la sincera desaprensión de un legítimo creyente. El que cree en su Dios no tiene miedo de las malas noticias porque su corazón ha encontrado una apacible estabilidad al confiar en el Señor. Esta fe endulza, ensancha y enriquece la vida de 1000 maneras diferentes. Pruébala, querido lector, y verás cómo producirá en tu vida una inmesurable riqueza de bendición. No te librará de problemas porque la promesa es: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan capítulo 16, versículo 33. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos capítulo 5, versículo 3 al 5. Mi fe no solamente vuela al cielo, sino que camina con Dios en la tierra. Todas las cosas me son dadas diariamente, mientras paso de un lado a otro. La promesa habla de mundos en lo alto, pero no solo hace mención de ellos. Me alimenta y me viste ahora con amor y hace mío este mundo. Confío en el Señor y Él contesta en cosas grandes y pequeñas. Honra la fe con rápidas provisiones y la fe le honra a Él en todo. Capítulo 16. Descubriendo la promesa. Tú has prometido esté bien a tu siervo. Segunda de Samuel 7:28. El rey David sabía lo que el Señor había prometido darle y se refirió a eso especialmente en su oración como esté bien. Nosotros necesitamos ser más exactos en nuestras suplicaciones de lo que normalmente somos. Oramos por todo de tal manera que prácticamente no oramos por nada. Es bueno saber qué es lo que necesitamos. Por esto el Señor le dijo al ciego: ¿qué quieres que te haga? Él deseaba que el ciego estuviera consciente de sus propias necesidades y que sintiera un profundo deseo de la solución de sus necesidades. Estos son valiosos ingredientes en la composición de la oración. Sabiendo qué cosas necesitamos, la siguiente tarea es encontrar que el Señor nos haya prometido esa bendición particular, pues entonces podremos acudir a Dios con suma confianza y esperar el cumplimiento de su palabra. Con este fin, debemos escudriñar las Escrituras diligentemente, buscando los casos de otros creyentes que sean semejantes al nuestro, esforzándonos por dar con esa expresión particular de la gracia divina del Señor que sea apropiada para nosotros en nuestras presentes circunstancias. Cuanto más exacta sea la adaptación de la promesa al caso involucrado, mayor será el consuelo que producirá. En esta escuela, el creyente aprenderá el valor de la inspiración plenaria y verbal, porque en su propio caso podría ser que tenga que detenerse a pensar en un pequeño detalle, como podría ser el singular o el plural de un nombre, como lo hizo Pablo al citar la promesa hecha a Abraham. El apóstol comentó: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice: y las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente la cual es Cristo. Gálatas 3:16.
Podemos estar seguros de que en alguna parte de la página inspirada hay una promesa apropiada para la ocasión. La infinita sabiduría de Dios es visible al habernos dado una revelación que responde a la innumerable variedad de condiciones de su pueblo. No se ha pasado por alto ni una sola prueba, por peculiar que pudiera ser. Así como hay un alimento especialmente adaptado para todo ser vivo sobre la faz de la tierra, así también hay apoyo adecuado para todo hijo de Dios en el volumen de la inspiración. Si no encontramos una promesa adecuada, es porque no la buscamos o, habiéndola encontrado, no hemos percibido todavía su pleno significado. Aquí podría sernos útil una comparación doméstica. Has perdido la llave de un baúl y después de haber probado todas las llaves que tienes, te ves obligado a buscar un cerrajero. El experto llega con un gran manojo de llaves de todas clases y tamaños. A ti te parece una singular colección de instrumentos oxidados. Mira el candado y prueba primero una llave y luego otra. No ha logrado nada todavía y tus tesoros siguen fuera de tu alcance. Mira, ha encontrado una probable llave. Pareciera que va a lograr abrirlo, pero no logra conseguirlo. Evidentemente va por buen camino. Por fin logra abrir el baúl porque ha encontrado la llave apropiada. Esta es una representación correcta de muchas de las perplejidades. Tú no puedes acceder a la dificultad como para tratarla correctamente y llegar a un feliz resultado. Tú oras, pero no tienes la libertad en la oración que deseas. Lo que necesitas es una clara promesa. Pruebas una y otra palabra inspirada, pero no encajan. El corazón turbado encuentra motivos para pensar que no se aplican exactamente a su caso, de modo que quedan en el viejo libro para ser usadas otro día, pues no están disponibles para la presente emergencia. Tú lo intentas de nuevo y en el momento oportuno se presenta una promesa que pareciera estar hecha para la ocasión. Encaja exactamente como una llave bien hecha y entra en la cerradura para la cual fue preparada originalmente. Habiendo encontrado la palabra idéntica del Dios vivo, te apresuras a argumentarla en el trono de la gracia diciendo: «Oh Señor mío, tú has prometido esta buena palabra a tu siervo. Te suplico que me la concedas». El asunto se ha acabado. El sufrimiento se torna en gozo, pues la oración ha sido escuchada. Con frecuencia el Espíritu Santo nos trae a la memoria, con vida y poder, palabras del Señor que de otro modo hubiéramos olvidado. Al mismo tiempo, hace que brille una nueva luz sobre pasajes que recordamos bien, y así revela una plenitud en ellos que no habíamos ni siquiera sospechado. En algunos casos que he conocido, los textos han sido singulares, y durante un tiempo la persona en cuya mente fueron grabados apenas si se daba cuenta de su relevancia. Durante años un corazón fue consolado con las palabras: «Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra». Rara vez se olvidaba de este pasaje. De hecho, parecía como si alguien se lo estuviese susurrando perpetuamente al oído. La relación especial de la promesa con su experiencia le fue dada a conocer por los acontecimientos. Un hijo de Dios que lamentaba sus años de esterilidad se sintió repentinamente lleno de gozo y de paz al escuchar un versículo que no es citado casi nunca: «Y os restituiré los años que comió la oruga». Las amargas experiencias por las que tuvo que pasar David a causa de las calumnias y la malicia hizo que recibiese promesas que fueron de gran consuelo para él, y en miles de ocasiones han podido apropiárselas cristianos confusos y quebrantados cuando han sido afligidos por vituperios. Antes de que esta dispensación llegue a su fin, no dudamos de que cada una de las frases de la Escritura haya sido ilustrada por la vida de uno u otro de los santos. Tal vez alguna promesa oscura y poco entendida siga relegada hasta que llegue la persona para quien fue especialmente escrita. Si se nos permite decirlo, hay una llave oxidada en el manojo que todavía no ha encontrado su cerradura, pero la encontrará antes de que se acabe la historia de la Iglesia. Podemos estar seguros de ello. La palabra del Señor que quitará nuestra presente desazón podría estar al alcance de la mano y, sin embargo, podríamos no estar conscientes de ello. Con un singular conocimiento de la experiencia humana, John Bunyan representa al prisionero del castillo de la duda como alguien que encontró en su propio pecho la llave llamada promesa, que abrió todas las puertas de esa oscura prisión. Con frecuencia permanecemos en una cruel cautividad
cuando se nos ofrece el propio medio para encontrar la más plena libertad. Si tan solo abriéramos nuestros ojos como Agar, veríamos un pozo de agua cerca de la mano y nos preguntaríamos ¿por qué creíamos que íbamos a morir de sed? En ese momento, hermano mío, que eres tentado, hay una palabra del Señor que te espera. Así como el maná caía tan temprano en la mañana y estaba listo para que lo recogiesen los israelitas, tan pronto abandonaban sus lechos, así también la promesa del Señor espera tu venida. Los toros y los animales engordados de la gracia han sido muertos y todo está dispuesto para tu inmediato consuelo. El monte está lleno de gente de a caballo y de carros de fuego, preparados para tu liberación. El profeta del Señor puede verlos, y si tus ojos fueran abiertos, tú también los verías. Como los leprosos a la puerta de Samaria, sería una insensatez que te quedaras sentado donde estás y murieras. Levántate, porque muy cerca está siendo derramada la abundante misericordia, más abundantemente de lo que tú hayas pedido o siquiera imaginado. Solamente cree y entra en el reposo. Para los pobres, para los enfermos, para los desfallecidos, para los extraviados, hay palabras de ánimo que solamente ellos pueden disfrutar. Para los caídos, para los desalentados, para los desesperados, para los moribundos, hay cordiales que han sido especialmente combinados para sus peculiares dolencias. La viuda y los huérfanos tienen sus promesas, y lo mismo sucede con los cautivos, con los viajeros, con los marineros que han naufragado, con los ancianos y con los que están en el artículo de la muerte. No hay nadie que deambule tan lejos que no le alcance la promesa. Una atmósfera de promesa rodea a los creyentes de la misma manera que el aire rodea al globo. Casi podría decirse que es algo omnipresente y añadir: detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Salmo 139, 5 al 7. Por muy densas que sean las tinieblas, no pueden ocultarnos del pacto de la promesa, sino que en su presencia la noche brilla como el día. Por tanto, tengamos valor y por medio de la fe y de la paciencia, esperemos en la tierra de nuestro exilio hasta el momento que nos lleven al hogar. También nosotros, como el resto de los herederos de la salvación, heredaremos la promesa. Ciertos compromisos del pacto establecido con el Señor Jesucristo, en cuanto a sus elegidos y redimidos, son completamente sin ninguna condición en lo que a nosotros se refiere, pero muchas otras ricas palabras del Señor contienen estipulaciones que han de ser cuidadosamente cumplidas o, de lo contrario, no obtendremos la bendición. Una parte de la búsqueda diligente de mi lector debe ser dirigida a ese punto de suma importancia. Dios guardará la promesa que te ha hecho, pero a ti te corresponde asegurarte de que cumplas al pie de la letra las condiciones del compromiso. Solamente asegúrate de que la forma en que Él condiciona su compromiso es cuidadosamente observada por ti. Solamente cuando cumplimos los requerimientos de una promesa condicional, podemos esperar que la promesa sea cumplida para nosotros. Él ha dicho: el que cree en Jesús será salvo. Si tú crees en el Señor Jesucristo, serás salvo sin lugar a dudas, pero solamente si crees. De la misma manera, si la promesa es hecha a la oración, a la santidad, a la lectura de la palabra, a permanecer en Cristo, o a lo que sea, entrega tu corazón y tu alma a lo que ha sido mandado a fin de que la bendición pueda llegarte. En algunos casos la bendición no es realizada porque los deberes conocidos son descuidados. La promesa no puede entrar porque el pecado está a la puerta. Incluso una obligación desconocida puede azotarnos, ya que se nos dice: será azotado poco, y unos cuantos golpes pueden estropear grandemente nuestra felicidad. Hagamos un esfuerzo por conocer la voluntad del Señor en todas las cosas y luego obedezcámosla sin la más leve sombra de duda. No leemos acerca de nuestra voluntad, sino del camino de la sabiduría divina. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. No subestimes a la gracia de la promesa porque a ella vaya unida una condición, pues en términos generales adquiere un doble valor al ser así, ya que la condición es, en sí misma, otra bendición que el Señor ha hecho. A propósito,
inseparable de lo que tú deseas, a fin de que obtengas 2 misericordias cuando solamente buscas una. Recuerda además que la condición resulta penosa solo a quienes no son herederos de la promesa, porque para ellos es como una espina en el vallado que los mantiene alejados del consuelo al que no tienen ningún derecho. Pero para ti no debe ser ninguna causa de molestia, sino algo agradable, y por lo tanto no es un obstáculo para tu acceso a la bendición. Aquellos requerimientos que muestran una nube negra y tiniebla para los egipcios tienen un lado brillante para los israelitas y proyectan luz en la noche para ellos. Para nosotros, el yugo del Señor es ligero y al ponerlo encima de nosotros, encontramos reposo para nuestras almas. Fíjate en la manera en que ha sido expresada la promesa y cumple con todos sus preceptos a fin de que todas las cosas buenas lleguen a ti. Su propia palabra de gracia es fuerte y construyó los cielos. La voz que hace rodar estrellas habla todas las promesas. Capítulo 17. El tiempo de la promesa. Se acercaba el tiempo de la promesa. Hechos 7:17. Thomas Brooks nos recuerda que las misericordias de Dios no son identificadas como veloces, sino como las misericordias firmes de David. No hay nada de premura en torno al procedimiento del Señor, y a veces hasta pudiera parecer que los carros de su gracia se demoran en venir. No es ni mucho menos una circunstancia inusual escuchar a los santos clamar: ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Pero está escrito: la gloria de Jehová será tu retaguardia. Isaías 58:8. La defensa de la retaguardia viene detrás, pero eso no significa que no venga. A veces Dios puede hacernos esperar, pero al final podremos ver que Él es sin duda el alfa y la omega de la salvación de su pueblo. No hemos de desconfiar nunca de Él, aunque la visión tarde aún por un tiempo, porque sin duda vendrá, no tardará. Habacuc 2:3. En cierta ocasión partió del puerto de Londres un barco al que su propietario le había puesto el nombre de El Raudo Seguro, porque tenía la esperanza de que demostraría ser un barco seguro y veloz. Ciertamente este es un nombre apropiado para la misericordia del Señor. Es tanto rauda como segura. Puede ser que David no lo hubiera dicho así en el texto que cita Brooks, pero con frecuencia dijo algo equivalente e incluso algo más en otros textos. ¿Acaso no dijo: cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento? El Señor no es tardo para escuchar los clamores de su pueblo. Él ha establecido un tiempo para favorecer a Sión, y cuando llegue ese tiempo establecido no habrá ninguna demora. La fecha de su cumplimiento es una parte importante de una promesa. En verdad forma parte de su esencia. Sería injusto demorar el pago de una deuda, y la obligación de cumplir lo que se ha prometido es de la misma naturaleza. El Señor es sumamente puntual para cumplir con sus clementes compromisos. El Señor había amenazado con destruir al mundo con un diluvio, pero esperó todo el tiempo de prórroga hasta que Noé hubo entrado en el arca, y entonces en aquel mismísimo día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo. Él había declarado que Israel saldría de Egipto, y así fue. Y pasados los 430 años, en el mismo día todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Éxodo 12:41. Según Daniel, el Señor numera los años de su promesa y cuenta las semanas de su espera. En cuanto a la mayor promesa de todas, es decir, la de enviar desde los cielos a su Hijo, el Señor no se retrasó en el envío de ese grandioso don. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Más allá de toda duda, el Señor nuestro Dios cumple su palabra en el momento preciso. Cuando nos encontramos necesitados, podemos urgir al Señor pidiéndole que venga rápidamente a nuestro rescate, tal como suplicó David en el Salmo 70. Oh Dios, acude a librarme, apresúrate, oh Dios, a socorrerme. Versículo 1. Yo estoy afligido y menesteroso, apresúrate a mí, oh Dios, ayuda mía, y mi libertador eres tú, oh Jehová, no te detengas. Versículo 5. El Señor condesciende incluso a describirse a sí mismo como dándose prisa para cumplir con gracia lo prometido, diciendo: yo, Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto.
Isaías 60:22. Pero no debemos orar de ese modo como si temiésemos que el Señor no fuera capaz de cumplir o fuera a demorar la respuesta o que nos necesitara para acelerar su diligencia. No, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Segunda de Pedro 3:9. Nuestro Dios es tardo para la ira, pero en lo que se refiere a los hechos de su gracia, velozmente corre su palabra. Salmo 147:15. Algunas veces la velocidad con que bendice a su pueblo aventaja al tiempo y al pensamiento, como por ejemplo cuando cumple aquella antigua declaración: y antes que clamen, responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído. Isaías 65:24. Sin embargo, hay demoras en las respuestas a nuestras oraciones. De la misma manera que el labrador no recoge hoy lo que sembró ayer, tampoco nosotros obtenemos siempre de inmediato del Señor lo que buscamos de Él. La puerta de la gracia se abre en verdad, pero no lo hace al primer llamado. ¿A qué se debe esto? Es debido a que la misericordia será tanto mayor por haberse tardado en el camino. Hay tiempo para cada propósito bajo el cielo, y todo es mejor a su tiempo. El fruto madura cuando llega a su estación, y entre más sea acorde con la estación será mejor. Las misericordias a destiempo solo serán misericordias a medias, por lo tanto, el Señor las retiene hasta que hayan alcanzado su perfección. Incluso, el mismo cielo será mucho mejor, porque no será nuestro hasta que esté preparado para nosotros y nosotros estemos preparados para Él. El amor es el que preside sobre los arreglos de la gracia y toca la campana cuando ha llegado el mejor momento. Dios nos bendice por medio de sus demoras temporales, así como por sus prontas respuestas. No debemos dudar del Señor porque no haya llegado todavía su tiempo. Eso sería actuar como niños petulantes que se empeñan en tener algo al instante, pues de lo contrario piensan que nunca lo tendrán. Un Dios que espera es el verdadero objeto de la confianza de su pueblo que espera. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros. Isaías 30:18. Sus compasiones nunca fallan, aun cuando las operaciones clementes parecieran estar suspendidas y nuestros dolores sean más profundos. Sí, es precisamente porque nos ama tanto por lo que nos pone a prueba, demorando sus respuestas de paz. Con nuestro Padre Celestial sucede lo que pasó con el Señor aquí en la tierra, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Juan 11:5-6. El amor cierra la mano de la abundancia divina y restringe el flujo del favor, cuando ve que se obtendrá una sólida ganancia de un periodo de tribulación. Tal vez el tiempo de la promesa no haya llegado todavía, porque nuestra prueba no ha cumplido todavía su propósito. La disciplina debe responder a su propósito, o de lo contrario no puede llegar a su fin. ¿Quién desearía que se sacase el oro del fuego antes de que se separara la escoria? Espera, oh cosa preciosa, hasta que hayas alcanzado la máxima pureza. Estos momentos en que pasas por el horno son provechosos. Sería insensato acortar esas horas que son de oro. El tiempo de la promesa coincide con el tiempo más enriquecedor para el corazón y el alma. Además, es posible que no hayamos mostrado aún la suficiente sumisión a la voluntad divina. La paciencia no ha tenido su obra completa. El proceso de destete no ha concluido. Todavía anhelamos las comodidades que el Señor quiere que superemos para siempre. Abraham hizo un gran banquete cuando fue destetado su hijo Isaac, y es posible que lo mismo haga nuestro Padre Celestial con nosotros. Humíllate, corazón altivo, deja tus ídolos, abandona tus mimos favoritos y vendrá a ti la paz prometida. Posiblemente también no hayamos cumplido con un deber que se convertirá en el punto crucial de nuestra condición. El Señor volvió de nuevo la cautividad de Job cuando oró por sus amigos. Es posible que el Señor haga que seamos útiles a algún pariente o amigo antes de favorecernos con consolaciones personales. No hemos de ver el rostro de nuestro José a menos que nuestro hermano esté con nosotros. Puede ser que alguna ordenanza de la casa del Señor haya sido descuidada o que haya quedado sin hacer algún trabajo santo, y eso podría obstaculizar la promesa. ¿En tan poco tienes las consolaciones de Dios y las palabras que con dulzura se te dicen?
Es muy posible que todavía tengamos que entregarnos al Señor y ofrecerle un notable sacrificio, y entonces Él se acordará de su pacto. Aceptemos más bien su reto. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Las promesas de Dios están fechadas de tal manera que aseguran su gloria en su cumplimiento, y esto debe bastar para nosotros cuando no podamos ver ninguna otra razón para la demora. Podría ser necesario que seamos llevados a ser más conscientes de nuestra necesidad y del gran valor de las bendiciones que ansiamos con vehemencia. Lo que viene con presteza podría ser valorado con ligereza. Es posible que nuestros espíritus ingratos necesiten aprender a ser agradecidos por medio de la educación de la espera. Podríamos no cantar potentemente si no suspiráramos profundamente. La carencia y la espera nos conducen a jadear y a suplicar, y a su debido tiempo eso nos conduce a gozarnos y a regocijarnos. Si nosotros conociéramos todas las cosas de la manera que las conoce Dios, le bendeciríamos con todo nuestro corazón por mantenernos bajo su vara de la corrección y por no librarnos de ella a causa de nuestros lamentos. Si pudiéramos conocer el fin, así como también el principio, alabaríamos al Señor por las puertas cerradas, por los sueños fruncidos y por las peticiones sin respuesta. Sin duda alguna, si supiésemos que los grandes propósitos del Señor serían cumplidos cuando continuamos sin los placeres que deseamos y soportando los males que tememos, clamaríamos en voz alta pidiéndole que se nos dejase en nuestra pobreza y que nos encerrase en nuestro dolor. Si podemos glorificar a Dios al sernos negado lo que buscamos, deseamos que se nos niegue. La más grande de nuestras oraciones y el resumen de todas las demás es esta: pero no sea como yo quiero, sino como tú. Capítulo 18. La posesión de las promesas por medio del Espíritu. El Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Efesios 1, 13 y 14. En un sentido muy verdadero y real, las cosas que han sido prometidas en el pacto son ya propiedad de los creyentes. Todo es vuestro. El grandioso Padre podría decir en verdad a cada uno de los hijos que moran en su casa: todas mis cosas son tuyas. La herencia ya es nuestra, dicen los antiguos teólogos, impromiso, impretio, in principis, es decir, en la promesa de Dios, en el precio pagado por nuestro Señor Jesucristo y en sus primeros principios que son infundidos en nosotros por el Espíritu Santo. En su promesa segura, el Padre ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, sino que incluso ahora nos ha donado los tesoros de su amor. El Señor Jesucristo no nos ha hecho meramente herederos de una infinita propiedad en las edades venideras, sino que nos ha llevado al goce inmediato de una porción presente, como dice la Escritura: en Él asimismo tuvimos herencia. El Espíritu Santo es, en muchos sentidos, el medio por el cual la promesa de la herencia se convierte en algo nuestro incluso ahora. Por Él somos sellados. Sabemos con toda seguridad que la herencia es nuestra y que nosotros mismos pertenecemos al grandioso heredero de todas las cosas. Las operaciones del Espíritu Santo sobre nosotros en nuestra generación y su permanencia en nosotros por la santificación son certificados de que estamos en la gracia y de que somos herederos de la gloria. Fuera de todos los otros testimonios de que somos salvos, tenemos esta cierta y segura evidencia, es decir, que el Espíritu del Dios vivo descansa en nosotros. El arrepentimiento, la fe, la vida espiritual, los deseos santos, el suspirar hacia lo alto e incluso los gemidos indecibles son pruebas de que el Espíritu Santo está obrando en nosotros y obrando de una manera peculiar para los herederos de la salvación. La vida infundida por el Espíritu Santo es el gran sello del reino de Dios en nuestras almas. No necesitamos sueños, ni visiones, ni voces místicas, ni de sentimientos extasiados, puesto que la vivificación y la renovación del Espíritu Santo son mejores sellos que los anteriores. El Espíritu de la promesa no prepara a los hombres para recibir una bendición que nunca ha de ser de ellos. El que nos ha hecho exactamente para eso asegurará esa bendición que ha preparado para nosotros.
La más leve impresión del sello del Espíritu es el mejor testimonio de nuestra parte y porción con el pueblo de Dios, más que todas las inferencias presuntuosas que el orgullo pueda extraer de sus acaloradas fantasías. Pero el Espíritu Santo no es solamente el sello de la herencia, sino que es las arras de ella. Las arras son una parte de la cosa misma, dadas como la garantía del resto que habrá de entregarse en el momento establecido. Si un hombre recibe una parte de la paga de sus 6 días de trabajo a mitad de la semana, es un dinero de garantía. En esto las arras son diferentes a una prenda, porque la prenda es devuelta cuando recibimos lo que ha sido garantizado, pero las arras no son devueltas, porque son una parte de lo que se ha prometido. De igual manera, el Espíritu Santo es Él mismo una gran porción de la herencia de los santos, y al tenerlo a Él tenemos el comienzo de la perfección del cielo y de la gloria eterna. Él es la vida eterna, y sus dones, gracias y obras son los primeros principios de la sempiterna felicidad. Al tener al Espíritu Santo tenemos el reino que le agrada al Padre dar a sus escogidos. Esto lo veremos con toda claridad si reflexionamos unos momentos. El cielo consistirá en gran medida en la santidad, y está claro que en tanto que el Espíritu Santo nos hace santos aquí, ha implantado los comienzos del cielo. El cielo es victoria, y cada vez que vencemos al pecado, a Satanás, al mundo y a la carne, tenemos pruebas anticipadas de un triunfo inmarcesible que hará que las palmas ondeen en la nueva Jerusalén. El cielo es un día de reposo sin fin, y ¿cómo podemos nosotros tener mejores pruebas de lo que es el perfecto reposo si no es por el gozo y la paz que son derramados con abundancia en nosotros por el Espíritu Santo? La comunión con Dios es un ingrediente principal en la bienaventuranza de los glorificados, y aquí abajo, por el Espíritu de Dios, somos habilitados para deleitarnos en el Señor y gozarnos en el Dios de nuestra salvación. La comunión con el Señor Jesús, en todos sus designios y propósitos llenos de gracia y en la semejanza a Él en el amor a Dios y al hombre, son también constituyentes principales de nuestra condición perfeccionada delante del trono. Y estas cosas las está obrando en nosotros el Espíritu de Santidad día tras día. Ser puros de corazón para poder ver a Dios, ser confirmados en el carácter para ser establecidos en la justicia, ser fuertes en el bien para vencer el mal, y ser limpiados del ego para poder encontrarlo todo en Dios. ¿No están estas cosas cuando son llevadas a la plenitud entre las bendiciones centrales de la visión beatífica? ¿No nos son ya otorgadas por el Espíritu de gloria y de poder que incluso ahora mora en nosotros? Así es, en el Espíritu Santo tenemos aquellas cosas que buscamos. En Él la flor del cielo nos llega en un capullo y al amanecer del día de la gloria nos ha sonreído. Entonces, no somos extraños a las bendiciones prometidas como la conversación común inventa que somos. Muchos repiten como loros la palabra. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Primera de Corintios 2:9. Pero se olvidan de agregar las palabras que siguen en la misma escritura. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Qué crueldad es partir por medio al niño vivo de la escritura. El Espíritu Santo nos ha revelado lo que ni ojo ni oído han percibido. Ha descorrido las cortinas y nos ha pedido que contemplemos los secretos ocultos desde los siglos y edades. He aquí, en la vida de Dios, dentro de tu alma, está la vida eterna que ha sido prometida a todos los que aman a Dios. La vida de gloria es solamente la continuación de la vida de la gracia. He aquí, en la reconciliación por medio de la sangre expiatoria, está esa paz celestial que es el cimiento del eterno reposo. En el amor de Dios derramado abundantemente, en el amor del creyente, hay una prueba anticipada de la fragancia de la felicidad. En la seguridad inconmovible y en la santa serenidad de la plena certidumbre, hay un anticipo del infinito reposo del paraíso. Cuando nuestros gozos internos se expanden a lo alto y estallan en una canción, entonces oímos preludios de los aleluyas celestiales. Si quisiéramos conocer los racimos de Canaán, he aquí son traídos a nosotros por esas emociones y anticipaciones que, bajo la guía del Espíritu, han ido como espías a la buena tierra y nos han traído de allá sus frutos más escogidos. No es solamente que habremos de recibir una herencia, sino que ya la tenemos.
Al tener al Espíritu Santo recibimos la posesión de la tierra que fluye leche y miel. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. Hebreos 4:3. Os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Hebreos 12:22. ¿Qué queda para estas personas que han sido hechas partícipes de la herencia divina en el Hijo de Dios? Sino que caminen como es digno de su excelso, santo y celestial llamamiento. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Colosenses 3:1. Capítulo 19. Jesús y las promesas. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Segunda de Corintios 1:20. Jesús, nuestro Señor, permanece para siempre vinculado con el camino de la promesa. De hecho, Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al fiel prometedor excepto por medio de Jesucristo. No podríamos concluir este librito sin un breve capítulo sobre Él. Nuestra esperanza es que el lector no intentará obtener ningún consuelo de alguna palabra que hayamos escrito, ni siquiera de la propia palabra de Dios, a menos que lo reciba por medio de Jesucristo. Aparte de Él, la Escritura no contiene nada de lo que pudiera vivir el hombre. Esta es, en realidad, la gran falla de muchos. Escudriñan las Escrituras, pues les parece que en ellas encontrarán la vida eterna, pero no quieren venir a Cristo para tener esa vida. No seamos nosotros necios como esas personas. Vengamos a Jesús día tras día, sabiendo que le agradó al Padre que en Él habite toda la plenitud. Solamente conforme le conocemos a Él, conocemos la luz, la vida y la libertad de los herederos de la promesa. Y en el momento en que nos alejamos de Él, ciertamente transitamos hacia la esclavitud. Que nos conceda la gracia para que permanezcamos en Él, a fin de que podamos poseer todas las cosas buenas del pacto hecho con nosotros en Él. Jesús es la puerta de las promesas. Por medio de Él Dios puede establecer clementes compromisos con los hombres culpables. No fue hasta que la simiente de la mujer fue nombrada como mediador entre Dios y el hombre que los mensajes de consuelo pudieron ser enviados a una raza ofensora. Dios no tuvo palabra alguna para los pecadores hasta que la palabra de Dios asumió ser hecha carne para habitar entre nosotros. Dios no podía comunicar su mente de amor a los hombres excepto a través de Jesús, la palabra. De la misma manera que Dios no podía venir a nosotros aparte del mensajero del pacto, tampoco nosotros podíamos acercarnos a Él, excepto a través del mediador. Nuestros temores nos alejan del Santo hasta que vemos en el Hijo de Dios a un hermano lleno de tierna simpatía. La gloria de la Divina Trinidad nos sobrecoge hasta que vemos el más benigno resplandor del Dios encarnado. Venimos a Dios por medio de la humanidad de su Hijo y especialmente por medio de esa humanidad que sufrió y murió por nosotros. Jesús es la suma de todas las promesas. Cuando Dios prometió que su Hijo sería nuestro, nos dio en Él todas las cosas necesarias para nuestra salvación. Toda buena dádiva y todo don perfecto se encuentran en la persona, oficios y en la obra de nuestro Redentor. Todas las promesas se encuentran en Él. Si fueras a sumarlas o a hacer un extenso catálogo de todas las bendiciones que nos garantizan, podrías ahorrarte las molestias y estar contento con saber que este es el gran total. Dios nos ha dado a su Hijo Jesús. De la misma manera que todas las estrellas están en el cielo y todas las olas están en el mar, así están todas las bendiciones del pacto en Cristo. No podemos pensar en ninguna bendición real fuera de nuestro Señor. Él es todo en todo. Todas las perlas deben ir ensartadas en ese collar y en este cofre se encuentran todas las joyas. Jesús es la garantía de las promesas. El que no escatimó a su propio Hijo ni le negará nada a su pueblo. Si él hubiese tenido la intención de echarse atrás, lo habría hecho antes de hacer el infinito sacrificio de su Hijo unigénito. Nunca puede haber una sospecha de que el Señor revocará alguna de las promesas, puesto que ya ha cumplido la mayor y la más costosa de todas ellas. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas?
Jesús es el confirmador de las promesas. Son en Él sí y en Él amén. El hecho de que asumiera nuestra naturaleza, que se convirtiera en nuestra cabeza federal y que cumpliera todas las estipulaciones del pacto, ha hecho que todos los artículos del pacto divino sean firmes y perdurables. Ahora, no solamente es amable, sino que es justo que Dios guarde sus promesas a los hombres, puesto que Jesús ha entregado en favor del hombre una plena recompensa a la honra divina afrentada por el pecado. La justicia de Dios se une con su amor para que se cumpla cada una de las palabras de la promesa. De la misma manera que el arco iris nos garantiza que el mundo no volverá nunca más a ser destruido por un diluvio, así Jesús es nuestra garantía de que las inundaciones del pecado humano nunca podrán ahogar la fiel misericordia del Señor. Él ha engrandecido la ley y la ha hecho honorable, y debe ser recompensado por la aflicción de su alma, y por lo tanto todas las cosas buenas se han de dar a aquellos por quienes murió. Sería un desquiciamiento y una dislocación de todas las cosas si las promesas no fueran ya de ningún efecto después que nuestro Señor ha hecho todo lo que se requería para garantizarlas. Si nosotros realmente somos uno con el Señor Jesucristo, las promesas son tan seguras para nosotros como es el amor de su Padre para Él. Jesús es el recordador de las promesas. Él intercede con Dios en favor nuestro, y su argumento es la promesa divina. Habiendo orado por los transgresores, nosotros le pedimos al Señor las cosas buenas que ha prometido, y para que nuestra súplica se pueda realizar bajo las circunstancias más favorables, he aquí el propio Señor Jesús se convierte en intercesor nuestro. Por amor de Sión no calla, sino que de día y noche se acuerda del pacto eterno y de la sangre mediante la cual el pacto fue sellado y ratificado. Detrás de cada una de las promesas está el sumo sacerdote de nuestra profesión, que vive, intercede y prevalece. Nosotros podríamos olvidar la fiel promesa, pero Él no. Él presentará el incienso de su mérito y los compromisos de Dios en favor nuestro, en aquel lugar detrás del velo donde ejerce una intercesión omnipotente. Jesús es el cumplidor de las promesas. Su primer advenimiento nos trajo la mayor parte de las bendiciones que el Señor había ordenado por anticipado para los suyos, y su segundo advenimiento habrá de traernos el resto. Nuestras riquezas espirituales están vinculadas a su persona, siempre adorable. Porque Él vive, nosotros también vivimos. Porque Él reina, nosotros también reinamos. Porque Él es acepto, nosotros también somos aceptos. Pronto, en su manifestación seremos manifestados nosotros, en su triunfo triunfaremos también nosotros, en su gloria nosotros seremos glorificados. Él mismo es el alfa y la omega de las promesas de Dios. En Él encontramos la vida cuando éramos pecadores, y en Él encontraremos la gloria como santos. Sí, si Él no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Si no viniera una segunda vez, nuestra esperanza sería un engaño. Pero, puesto que ha resucitado de los muertos, somos justificados, puesto que Él vendrá en la gloria del Padre, también nosotros seremos glorificados. Lector, ¿qué tienes tú que ver con Cristo? Todo dependerá de tu respuesta a esta pregunta. ¿Descansas únicamente en Él? Entonces el Señor ha prometido bendecirte y hacerte bien, y Él te sorprenderá con la asombrosa manera en que lo hará para ti. Nada es demasiado bueno para que el Padre no se lo pueda dar a alguien quien se deleita en su Hijo Jesús. Por otro lado, ¿estás confiando en tus propias obras, en tus sentimientos, en tus oraciones y en las ceremonias? Entonces, tú eres de las obras de la ley. Y estás bajo la maldición. Fíjate en lo que dijimos de la simiente de Agar, la esclava, y adivina cuál será tu porción. Oh, que abandonarás la casa de servidumbre y huirás al hogar de la gracia inmerecida, y te convertirás en uno al que Dios habrá de bendecir, conforme a su promesa. Que Dios te conceda este grandioso favor por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Audiolibro conforme a la promesa. Por Charles Haddon Spurgeon. Fin.